Bien, muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy y en especial al presidente de la Corte Superior de Junín, Ricardo, por esta oportunidad que me brindas de poder reencontrarme con el espacio académico del cual nunca me aparté, sino que simplemente lo dejé de lado por dedicarme a otras actividades profesionales. Hay unas diapositivas que quisiera compartir con ustedes para poder entender un poco cómo es que el modelo del sistema de la responsabilidad social empresarial empieza a entrar en el derecho y lo coopta, lo llena de contenido, con un contenido que ya era existente. Me voy a explicar de mejor manera. Primero que nada, nosotros tenemos que tener en claro que los organismos internacionales como el Estado son emisores de normas de orden público, son emisores de normativa, y esa normativa genera estándares sociales de orden público que se pueden cumplir o incumplir, y para lo cual estará la autoridad administrativa y o judicial que buscará el mecanismo de solución para su cumplimiento. Cuando hablamos del sistema de responsabilidad social empresarial, hacemos un paralelo, porque lo que hay es una empresa transnacional que, al igual que el Estado, emite una norma, pero de orden no público, sino de orden privado, y ella va a generar también un estándar social de tipo privado, que podrá cumplir o incumplir, y que la auditoría social o la certificación social podrá ser el mecanismo similar a la autoridad administrativa o judicial por el cual se pueda generar el cumplimiento de esa norma o de esas emisiones que han pretendido establecer. Las normas de orden público son los tratados, los convenios internacionales, las constituciones, las leyes, los reglamentos, y las normas de orden privado son los códigos de conducta y los acuerdos marco internacionales. Todo esto es un macro resumen que explica el sistema de responsabilidad social empresarial, que es el que se emite en color naranja, cuando ya existe el color azul, que es lo que viene existiendo desde que el Estado es Estado. Ok, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de esta investigación fueron sistematizar los conceptos que existen en el sistema de responsabilidad social empresarial y analizar cómo pueden aportar en el ejercicio de los derechos humanos, en especial los derechos laborales, y demostrar que la responsabilidad es un sistema normativo privado que complementa, sin sustituir, al derecho público. Bien, ¿cuál es la hipótesis central? La hipótesis es que la responsabilidad social empresarial desplaza parcialmente funciones estatales en la garantía de derechos fundamentales, trasladándolas a un sistema de autorregulación privada que no siempre asegura un cumplimiento efectivo. Esta hipótesis ha sido demostrada a través de la investigación, y la metodología que se utilizó fue la del enfoque deductivo, analítico y sintético, el método histórico y el estudio del rol de las empresas transnacionales en el derecho público y privado. ¿Qué son las empresas transnacionales? ¿Cuál es este gran sujeto que denominamos empresa transnacional? Las empresas transnacionales son un ente muy particular que dominan el comercio internacional. Las 2/3 partes del comercio internacional están movidas a través de empresas transnacionales. Son empresas que dominan las 2/3 partes, les decía, del comercio internacional. Nosotros nos cruzamos con empresas transnacionales en todo momento. Nos cepillamos los dientes con Colgate, tenemos teléfonos marca iPhone, Samsung, televisores Samsung, usamos cables DirecTV, usamos jabón Nivea. Realmente no medimos la magnitud de la omnipresencia que tienen las empresas transnacionales en la vida cotidiana. La vida cotidiana
está marcada y llena de empresas transnacionales, esas que dominan las 2/3 partes del comercio internacional. En el año más o menos, por el año 2000, cuando cae, después de que se produce la caída del muro de Berlín y se empieza a generar toda esta onda de liberalismo económico, habían 100 empresas que manejaban más presupuesto que los 20 países más pobres del mundo. O perdón, que las 100 países más pobres del mundo. 100 empresas que manejaban presupuestos mayores empresariales mucho más grandes que las empresas, que los países más pobres del mundo. Es decir, el poder económico, la concentración de poder económico era tremenda y por lo tanto implementar mecanismos privados de regulación era sumamente importante. Pero ¿desde cuándo se habla de responsabilidad social empresarial? Desde más o menos 1971 o 1961 aproximadamente. ¿Qué son los grupos de empresa? Los grupos de empresa van a ser unidades, van a ser complejos de empresas transnacionales en donde va a haber confusión de trabajadores, confusión patrimonial, dirección unitaria, apariencia externa de unidad y otros indicios como son la coincidencia de domicilios, vínculos familiares o defensa legal común. Y también tenemos las cadenas productivas y la dominación económica. La cadena productiva es ahí donde las empresas transnacionales van a también ejercer una omnipresencia. Es decir, yo puedo ser una empresa transnacional con una matriz y con una sede, conformar un grupo de empresas, pero a la vez también tener implicancia sobre la cadena productiva. Es decir, tener algún tipo de preeminencia sobre los proveedores. Ponemos un ejemplo. Cuando BMW fabrica los automóviles en Alemania, los proveedores de determinadas piezas vienen de India, vienen de China, vienen de Italia, vienen de Polonia, y ellos les exigen a estos proveedores el cumplimiento de determinados estándares de calidad. ¿Qué nivel de vinculación tienen esos proveedores con una matriz, con una sede? Esos son los que forman parte de la cadena productiva. Por lo tanto, cuando BMW diga o Volkswagen diga, yo voy a cumplir los derechos laborales de mis trabajadores y también de los proveedores, va a extrapolar su poder de dirección en esos otros estados, en esos otros espacios donde hay trabajadores que están vinculados a su cadena productiva y por lo tanto va a generar estándares. Y si, por ejemplo, el estándar es 8 horas diarias, pero en Alemania es 6 y en la India es 14, estamos teniendo un desbalance sobre el cual no sabemos hacia dónde tiene que apuntar el cumplimiento de ese código de conducta declarado por una empresa transnacional. Por lo tanto, el seguimiento, el cumplimiento va a tener que ser a través de una certificadora o una auditora social. Entonces, muchos de los derechos laborales que se pretenden cumplir se van a tener que experimentar a través de estos mecanismos de medición. Estos estándares van a variar. ¿Por qué? Porque el estándar en Alemania no es el mismo que en España, no es el mismo que en Perú, no es el mismo que en Chile. Sin embargo, la norma internacional establece un mínimo. Y ese es el estándar que todos deben de cumplir. Sin embargo, el sistema de responsabilidad social empresarial va a ser efectivo, como decíamos en la hipótesis, en la medida que pueda ser un complemento, en la medida que pueda superar el estándar normativo de orden público, ese que es impuesto por el convenio colectivo, ese que es impuesto por el convenio internacional, por la Constitución o por las leyes. ¿Cómo surge la responsabilidad social empresarial? Surge por los abusos empresariales, la explotación laboral, el trabajo infantil, el daño ambiental. Yo les ponía esta mañana en una conferencia un ejemplo. En los años 90, recuerdo, hubo una gran campaña porque se veía a un niño
cosiendo pelotas de fútbol, las manos de un niño cosiendo pelotas de fútbol, un niño de la India, y luego se veía a un jugador de la Champions League pateando el balón de fútbol. Y lo que el comercial decía es que mientras que ellos cosen y ganan centavos, los otros la patean y ganan millones de euros. Esta empresa, fabricante del balón, una marca de deportes muy reconocida, entró en un conflicto con sus consumidores, porque estaban evidenciándose de que había explotación y trabajo infantil en la cadena productiva, es decir, quienes fabricaban los balones eran niños de la India y quienes pateaban los balones eran multimillonarios jugadores de fútbol de la Champions League. Mientras que unos ganaban centavos por coser, los otros ganaban millones por patear. Ese era el esquema. ¿Qué fue lo que hizo esta empresa transnacional deportiva muy reconocida? Retirar ese producto en particular, emitir comunicados y certificar de que en su cadena productiva, en especial su cadena productiva de la India, no se hacían balones de fútbol en donde los niños estuviesen cosiendo. ¿Y por qué manos pequeñas? Porque tenían un manejo de la aguja, un manejo del hilo más apropiado para esa pieza que era pequeña. ¿Cuál fue el salto que dieron? Empezaron a hacer pelotas termoselladas, chao costura. Y esa fue la forma en la que la empresa transnacional no solamente eliminó el trabajo infantil de su cadena productiva ante la duda, porque eso es lo que había una duda, sino es que además, si es que lo hubo, dejó sin empleo a cientos de niños que en la India requerían esa mano de obra para poder salir adelante en su vida cotidiana. Uno de los primeros en plantear el término de responsabilidad social del empresario fue Howard Bowen en 1953. Años después se vincula a temas éticos, a cómo deben de comportarse los accionistas en una sociedad, a cómo tienen que aportar. Se empiezan a vincular a la filantropía, las donaciones, asistencias, el paternalismo empresarial. Y luego ya decanta en un modelo de gestión integrado a la estrategia empresarial con reglas y estándares y mecanismos de control. Es decir, se convierte en un sistema integrado e integral para poder regular normas, para poder emitir normas. Ahí tienen ustedes una cantidad de empresas transnacionales que están en el diario, en el cotidiano. Y esta es la definición, es un sistema de gestión empresarial basado en normas privadas, unilaterales o consensuadas, que busca garantizar el cumplimiento de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos ambientales, cumplimientos de estándares éticos que se complementan a la normativa pública. Son privados, pero complementan la normativa pública. Pasa por varias etapas, que son la etapa filosófica, práctica, estratégica y sectorial, y en la etapa sectorial es cuando empiezan a verse en la cadena productiva de la agroexportación, por ejemplo, del sector minero, por ejemplo, de los textiles, por ejemplo, o de los servicios, como pueden ser las telecomunicaciones. Ya hemos hablado acerca de cuáles son los estándares sociales. Los estándares sociales se originan en el derecho internacional, la OIT, las Naciones Unidas, y son adoptados voluntariamente por las empresas. Solamente tiene sentido hablar de estándares sociales en la medida de que las empresas los mejoren. No están por debajo de los mínimos legales. Son mejoras progresivas de condiciones laborales. Lo hablábamos hace un rato con el ejemplo de las horas. Si la norma internacional establece que el mínimo son 8 horas diarias, el mejoramiento consiste en 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, como está ocurriendo en la mayoría de países dentro de Europa. ¿Cuáles son los 3 grandes instrumentos que tiene la RCE? Se dividen en los códigos de conducta, los acuerdos marcos internacionales y los balances sociales, que son los métodos de control. En los códigos de conducta van a ser estas normas privadas que una empresa transnacional dice que va a cumplir. Una empresa transnacional dice, yo voy a cumplir con los estándares laborales, con los derechos de mis trabajadores, con los derechos socioambientales, voy a liberar del carbono X, voy a tener una limpieza de cero contaminación ambiental,
y va a empezar a establecer estándares. Pero ¿qué pasa cuando las empresas transnacionales lo hacen con federaciones sindicales internacionales, es decir, con los secretariados profesionales, con los sindicatos internacionales? En ese caso se llaman acuerdos marcos internacionales. Son similares a los códigos de conducta, solamente que en este caso los acuerdos marcos son consensuados. Las empresas transnacionales con los sindicatos internacionales. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, Uni, Telefónica, Carrefour, ISM, IKEA, Faber-Castell, UITA, Danone, Accor, Fitin, Volkswagen, Renault en el sector automotriz. Esos son ejemplos relevantes de acuerdos marcos internacionales. Y el balance social es la herramienta de gestión que permite a la empresa informar, evaluar, transparentar el impacto que tiene en el espacio económico, en el espacio ambiental, y es la manera en la que rinden cuentas a sus grupos de interés, a sus stakeholders, a sus consumidores, a sus accionistas, y buscan mejorar la reputación social. Es decir, el sistema de responsabilidad social empresarial frente al derecho, lo que buscaba era una limpieza de cara de esas empresas que tenían el poder económico para poder transformar las sociedades y no hacer una transformación negativa, sino vendernos la idea de una transformación positiva. ¿Por qué? Porque tengo cero impacto ambiental, porque respeto los derechos de mis trabajadores y porque respeto una serie de cuestiones que tengo que respetar. Las tengo que respetar porque son normas de orden público. Entonces, que se ratifiquen a través de códigos de conducta o de acuerdos marcos no tenía ningún sentido. El único sentido que va a tener el sistema de responsabilidad social empresarial va a tener sentido en la medida que mejore los estándares sociales normativos de orden público. ¿Cuáles son los temas que suelen tocarse dentro de la responsabilidad social? La libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la eliminación de toda forma de discriminación por género, raza, religión, origen, condiciones laborales dignas, salarios justos, salarios equitativos, jornadas máximas, salud y seguridad en el trabajo, tema que ha comentado mi colega Javier esta mañana en la Corte Superior de Junín, prevención del acoso sexual y violencia laboral. En temas medioambientales, el uso de tecnologías limpias, la eficiencia energética, gestión de residuos, compromisos con el desarrollo sostenible. En ética y transparencia, códigos éticos basados en valores como justicia, honestidad, equidad, transparencia, prácticas empresariales coherentes con el medio ambiente, con el entorno, abiertas al control público. Inversión social comunitaria, es decir, participación de los stakeholders, participación activa de las comunidades locales en las actividades de la empresa. Esto ocurre mucho en minería, por ejemplo. En el sector minero es más común este tipo de práctica que es inversión social comunitaria. Programas de desarrollo, programas de educación, programas de empleo, programas de emprendimiento y generación de valor compartido. Estas suelen ser las temáticas que aborda el sistema de responsabilidad social empresarial. ¿Y cómo se tiene el control y la fiscalización? Los mecanismos de validación. Pues tenemos las internas realizadas por la propia empresa, no tiene ningún sentido. Las externas, que son realizadas por terceros independientes, pero que son pagados por las propias empresas transnacionales, cobra tan poco sentido. La evaluación del impacto de derechos, condiciones laborales y medioambientales a través de certificaciones relevantes. Por ejemplo, derechos laborales en Estados Unidos, la SA 8000, la A1000, transparencia y rendición de cuentas en el Reino Unido, el GRAP, certificación en la industria textil y calzado en Estados Unidos, el FLA, estándares en el sector de la vestimenta, por ejemplo, Nike y Adidas, la ISO 26000, directrices internacionales de responsabilidad social que no son certificables. Conclusiones principales son de que las empresas transnacionales concentran poder económico y político, reconfigurando las relaciones sociales y desplazando parcialmente el rol regulador del Estado. Estas empresas o estas entidades con enorme poder económico están desplazando el rol regulador de los estados. A través de este sistema normativo privado que complementa el derecho público, lo complementa pero no lo reemplaza.
Finalmente, los instrumentos de la responsabilidad social empresarial, el Código de Conducta, acuerdos marco y balances sociales, traducen estándares públicos en compromisos exigibles a lo largo de toda su cadena productiva. La inclusión de los stakeholders legítimos es la clave para democratizar la autorregulación y garantizar la justicia social, ambiental y laboral. Cuando hablamos de la inclusión de los stakeholders, hablamos de todos nosotros, hablamos de esa gente que hizo campaña contra esta empresa de deportes que utilizaba mano de obra infantil. Fueron los consumidores, fueron los directamente afectados los que a través de su concienciación le decían a una empresa transnacional: tú puedes ganar toda la plata que quieras, pero tienes que hacerlo bien, porque lo tienes que hacer sin explotación infantil, por ejemplo. Y finalmente, es una forma actual, es una forma novedosa, es una forma que refleja las tensiones del capitalismo global, es una forma que permite avances normativos, pero también permite consolidar las asimetrías si es que no hay una vigilancia pública y una participación social efectiva. Es decir, si nosotros sabemos de que hay una distinción y si no podemos controlar a las empresas, ¿cómo podemos permitir que las empresas pretendan autocontrolarse? Esa es la tensión económica que hay de trasfondo. Yo les quiero comentar, agradecer también nuevamente por este espacio y decirles que en el año 2002 hicimos un estudio comparado de estándares que se aplicaban en las principales empresas transnacionales de capital europeo, en especial de capital español, en el Perú, e hicimos un primer estudio de diagnóstico utilizando los sindicatos como mecanismo de medición. ¿En qué consistían? Consistían en un conjunto de encuestas que lo que decía era si es que dentro de una empresa transnacional de capital español, por ejemplo, en Perú, Repsol, por ejemplo, Endesa, por ejemplo, se podían cubrir o se podían respetar o se entendía que se estaba respetando determinados derechos laborales fundamentales. Y los listamos: discriminación, libertad sindical, negociación colectiva. Y nos dábamos cuenta de que en muchas de estas empresas la libertad sindical no estaba siendo respetada en su real dimensión. Nos dábamos cuenta de que la negociación colectiva no estaba siendo respetada en su real dimensión. Nos dábamos cuenta de que la discriminación salarial era evidente entre hombre y mujer dentro de una empresa transnacional que tenía códigos de conducta, dentro de una empresa transnacional que tenía acuerdo marco, que decía que iba a respetar los derechos laborales fundamentales. Encontramos casos de evidentes discriminaciones, evidentes lesiones a la libertad sindical, evidentes lesiones a la negociación colectiva. Y sin embargo, se ufanaban de decir de que ellos tenían unos estándares y que tenían códigos de conducta y que estaban teniendo un cumplimiento de las normas laborales fundamentales y que por lo tanto eran socialmente responsables con sus entornos, con sus entornos interiores, con sus entornos exteriores, con sus stakeholders, con sus trabajadores, con la familia de los trabajadores. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que cuando el derecho se enfrenta al sistema de responsabilidad social empresarial, se enfrenta a un bluff, se enfrenta a un sistema que realmente es un complemento, es un aporte, es positivo, pero que también tiene sus fallos, porque no nos garantiza que ese cumplimiento de los derechos laborales fundamentales o que de los derechos ambientales o que las gestiones de transparencia realmente sean honestos y transparentes y tengan un estándar que puedan estar cumpliéndose a nivel internacional. ¿Ok? No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta. Agradecer nuevamente por la atención que me han brindado y eso es todo por ahora.